Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Destacado intelectual de la República Dominicana, exsecretario de Obras Públicas, ingeniero y un lector de esos que no tiene fin. Así es don Pedro Delgado Malagón, quien nos acompaña hoy en Siendo Honestos para hablar sobre cómo están hechas las infraestructuras de nuestro país desde la era de Nicolás de Obando hasta la fecha. Luego del disturbio atmosférico el pasado 16 de noviembre, ¿debemos tener miedo a pasar por un túnel? ¿Se puede mejorar el sistema pluvial de la República Dominicana? O, como bien dice don Pedro en nuestra entrevista, ¿sale más barato mudar la ciudad? Amigos de Siendo Honestos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen como todos los domingos acá y también en nuestro canal de YouTube, Siendo Honestos, en donde ustedes pueden suscribirse y además comentar qué les apareció la entrevista, quienes quieren ver. Ustedes apreciaron en la introducción quién es el caballero que me acompaña esta noche. Yo estoy súper honrada de tenerlo, don Pedro. Gracias por estar acá con nosotros. El honor es mío. Don Pedro, usted es un destacado intelectual de la República Dominicana, es secretario de Obras Públicas, ingeniero. Ha tenido usted una hoja de vida que le comentaba yo fuera del aire, podríamos hacer 3 programas. Sin embargo, cuando usted lo ven en la calle le dicen Pedritín. ¿Y de dónde viene Pedritín? Bueno, esa era la manera de mi abuela. Yo fui el primer nieto, ¿no? La abuela, entonces. Mi padre se llama Pedro, tenía un abuelo que se llamaba Pedro, entonces yo era mi padre le decían Pedrito, ya no se podía disminuir más el nombre, ¿no? Yo creo que yo llegué al final de las posibilidades del nombre Pedro, en disminución. Pues ese fue el origen. Y se me quedó el nombre. Solamente ya me lo dicen algunos amigos. Los otros, la gente me conoce ya de otra manera, ¿no? Pero yo aquí lo conozco como Pedritín porque en CDN además usted tiene muchos amigos. Bueno, sí. Nos ha acompañado históricamente con su pluma, además en el periódico El Caribe, en donde escribe semanalmente su columna Apuntes de Infraestructura. ¿Cómo no? Don Pedro, la invitación fue a propósito. Evidentemente en estos días en la ciudad capital y en República Dominicana hemos visto los efectos de las lluvias y usted ha sido una pieza fundamental en la construcción de la infraestructura de este país, infraestructura vial. Yo quiero tener su diagnóstico inicialmente sobre lo que ha ocurrido, que yo creo que quizás no es nuevo, pero jamás deja de sorprendernos. Claro. Bueno, lo que ocurrió hace unos días aquí en Santo Domingo y en el país en general, fue un fenómeno raro, porque había un huracán que se estaba formando en el sur, en la zona del mar, al sur de la isla, ¿no? Al sur de las Antillas, que habría de pasar entre Haití y Cuba. Ese fenómeno atmosférico parece que se desvió y pasó por la República Dominicana y por Haití también. Pero más que con brisa, con una enorme carga de lluvia, de precipitación pluvial. Se estima, yo estuve viendo las mediciones que se hicieron en la zona de Santo Domingo, que donde hay 8 o 10 pluviómetros. El promedio anda alrededor de 430 milímetros por hora. Esa fue la lluvia que cayó sobre Santo Domingo cuando el huracán George, que también causó destrozos inenarrables, ¿no? Es decir, han ocurrido cosas, por ejemplo, uno de los revestimientos, que no es un muro de contención, porque el túnel de la 27 de febrero está construido en una excavación de roca caliza, o sea que las paredes se sostienen solas. Lo que se cayó fue un revestimiento de hormigón que se puso para uniformizar
las paredes laterales, pero que no está diseñado. En ninguna nación del mundo se diseñan estructuras para más de 100 años de frecuencia. Las estructuras más importantes se diseñan para 100 años, para una lluvia con probabilidad de 100 años. Yo no estoy seguro no creo que se sepa aquí cuál es la frecuencia, no creo que haya datos estadísticos que permitan asegurar con una gran precisión cuál es la lluvia de 100 años. Pero a juzgar por la historia y por el tiempo que tenemos nosotros registrando los fenómenos atmosféricos, desde San Zenón y huracanes que hubo en la colonia inclusive, no está muy lejos del siglo. O sea, una lluvia de 400 milímetros, 450 milímetros, 500 milímetros, ese debe ser el rango de una lluvia con una probabilidad de aparición de cada 100 años. Además, el cambio climático, las investigaciones dicen que en los últimos 10 años, 15 años, se han presentado fenómenos que aumentan entre 20 y 30% los promedios anuales. O sea que nadie puede predecir cuál va a ser el futuro de un planeta que está lleno de una serie de fenómenos atmosféricos, de fenómenos de contaminación por abonos tóxicos, por mal manejo de los restos humanos. En fin, el planeta está sometido, estaba vapuleado, yo diría, por una cantidad de situaciones dañinas para el ambiente. Y todo eso repercute sobre la lluvia. Hay el fenómeno del Niño que ocurre en Sudamérica, que también se ha estado incrementando de una manera sorprendente. Sí. Entonces, O sea, que eso no se podía prever. no se podía, era imprevisible, evidentemente que era imprevisible. Bueno, la prueba es que solamente se cayó ese pequeño pedazo. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que se cayó no fue un muro de contención. Un muro de contención se hace cuando usted tiene un relleno suelto de tierra o de roca y la pared lo contiene para que el muro no se derrame. Aquí se cayó el revestimiento, que fue lo que se vio en la fotografía. Sí. Y la pared de roca quedó perfectamente vertical. Quedó limpia, sí. Limpia. Pero ¿qué ocurre con esa roca? Que es una roca caliza arrecifal muy permeable, llena de agujeros, llena de irregularidades, de oquedades. Lo que le llaman la coralina, ¿no? Sí, sí, es caliza arrecifal costera, así es como se define en geología. Okay. Entonces el agua subió y presionó un revestimiento que no tenía ninguna función como no fuera producir un efecto estético sobre la pared, para tapar la roca, etc. Tenía simplemente un anclaje abajo y un anclaje arriba, pero algo simplemente para mantenerlo en posición, porque no había precedente, nunca había ocurrido eso. Hace 20 años, algo así, el ministro era el ingeniero Diandino Peña. Correcto. Hay reporte gráfico de lo que usted va a comentar. Bueno, el ingeniero Peña me llamó. Sí. Y me dijo que quería que se investigara lo que había pasado exactamente del lado opuesto, o sea, del lado oriental, ahora fue del lado occidental del cruce de la Máximo Gómez. Fue exactamente lo mismo, fue casi un reflejo de lo que le ocurrió. Entonces se constituyó una comisión que yo encabezaba. Había gente de la empresa mía, gente de la Cámara de la Construcción, gente de otras firmas de ingeniería. Hicimos un informe y la conclusión fue de que no hubo fallo estructural, que fue un problema hidráulico. Fue un problema de lluvia y de el agua a través de las porosidades que ejerció
presión sobre un tabique que no era un muro de contención, sino un revestimiento. Exactamente lo mismo, Exactamente. pero con menos Claro, fuerza. pero en aquel momento no llegó a desprenderse, se estaba deformando, comenzaba, todavía no tenía tráfico abierto, ¿no? Se estaba deformando y entonces hubo tiempo de fijarlo, pero 20 años después vino una lluvia, bueno, olímpicamente desafiante de todo, porque murieron 30 personas. Perdón, Pedro, las recomendaciones que ustedes hicieron en aquel momento se repitieron del otro lado de la pared, o sea, en el lado contiguo. No se hizo, no, porque ya estaba hecha, o sea, ya la pared estaba revestida. Ya. La que se comenzó a mover simplemente Se reforzó. se le pusieron los puntos para que no se moviera. Pero se pasó 20 años y aquí han caído, han pasado muchísimos huracanes y no pasó nada. Claro. Entonces no tiene sentido culpabilizar a nadie por negligencia ni nada. No. En ningún país del mundo se diseñan las estructuras y los revestimientos para precipitaciones de esa magnitud. Don Pedro, mucho se ha dicho sobre el asunto del drenaje pluvial en Santo Domingo. La ciudad sigue creciendo a niveles desproporcionados. Sí. Y el agua corre por las vías, inunda sótanos, los carros están boyando. Sí. Y la gente dice, es imposible hacer una inversión de ese tipo en Santo Domingo. Hay algunos cálculos, usted me ayudará. 1.500 millones de dólares, 1.700, díganos usted. Yo diría que, bueno, tendríamos que cambiar el subsuelo de la ciudad. Es muy complicado porque la caliza costera, arrecifal, tiene muchas oquedades y el agua se mueve por abajo como si fuera en su casa, ¿no? Claro. O sea, aquí usted hace un agujero y hay zonas donde a 20 pies, 30 pies, 9 metros, 8 metros, ya tiene agua ahí está el nivel freático. Ahí. Claro. Entonces, tenemos que vivir con eso. Esta fue la ciudad que eligieron los conquistadores españoles en el 1492, 93, cuando se mudaron aquí. Pero usted qué dice eso, por ejemplo, Nicolás de Obando hizo aquel ducto, ¿no? Nicolás de Obando hizo una, bueno, todavía se puede caminar. Son unos... Como unas galerías. Un sistema sí. de drenaje con galerías que van a desaguar al río o al mar, ¿no? Eso se hacía, eso lo hacía la ingeniería española del siglo XVI, ¿no? ¿Y por qué no lo emulamos, don Pedro? Es imposible ahora, imposible. yo diría el costo de eso. Yo creo que saldría más barato mudar la ciudad. Bueno, usted ha dicho que a la ciudad de Santo Domingo la hemos perdido un poco en el horizonte. Y yo quiero que cuando regresemos de la pausa, usted me ayude a tener una comprensión de cómo ve usted a esta ciudad. Bueno. Ya lo vamos a ver cuando venga. Regresamos con más. Pedro Delgado Malagón, conocido cariñosamente por sus amigos como Pedritín, destacado ingeniero de la República Dominicana, ingeniero civil, un hombre al que además leemos en el periódico El Caribe todas las semanas. Don Pedro, decía usted que bueno, la situación es particularmente delicada, difícil de resolver, pero quizás, ¿cuáles pueden ser soluciones factibles? Hechas con relativa rapidez. Bueno, la ciudad tiene varios problemas. Un problema importante es el que se manifestó ahora, el efecto destructivo del agua. Correcto. El agua como un agente agresivo de destrozo, de estructura, de facilidades de tránsito, de facilidades de vivienda. El agua arrastra viviendas precarias a la orilla de los ríos, de las cañadas. Bueno. Otra cosa es el agua como contaminación. El río Sama y los ríos que circundan la ciudad de Santo Domingo, que está el Isabela, el Osama, etc.
son ríos en cuyas orillas habitan miles, decenas de miles, centenares de miles de familias de muy escasos recursos, que no tienen ninguna facilidad sanitaria, séptico, ni siquiera letrinas, que es lo mínimo que se podría pensar. Entonces los ríos están contaminados, el agua que va al subsuelo también está contaminada, o sea, el agua de ser un agente bienhechor, ¿no?, que se le dio a Jesucristo en la cruz cuando dijo tengo sed, pues esa agua ahora mismo es un agente de destrucción, es un agente de contaminación, de transmisión de enfermedades. Entonces el agua se ha vuelto también un enemigo, un agresor contra el bienestar ciudadano. Y manejar el agua en esas múltiples dimensiones obviamente es muy costoso. Se puede manejar el agua, diríamos, en las zonas que sean, las zonas modernas de la ciudad, lo que fue el polígono central, que fue la ciudad de Obando, que tenía 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Correcto. Ahí, bueno, Obando hizo un sistema de drenaje pluvial con aquellos túneles Sí. que van a desaguar al mar. En aquel momento se podía porque lo hacían con mano de obra, si no Sí. esclava, mano de obra barata. Casi esclava, sí. Sí. Pero ahora estamos hablando de una ciudad de más de 1.000 kilómetros cuadrados. Entonces, manejar el río también es otro problema complicado. Yo te decía, las zonas modernas, diríamos el polígono central, donde hay calles pavimentadas, la mayor parte tienen sistema de drenaje. Se han hecho túneles para desembocar el agua en el mar. en el mar, etcétera. Sí. Hay zonas, pero se han hecho poco a poco, porque tampoco nosotros tenemos los recursos necesarios para hacerlo todo al mismo tiempo. El saneamiento del río Sama y de Isabela es una tarea pendiente claro. de esta ciudad. Usted ha dicho en alguna oportunidad que la ciudad perdió su identidad. Cuando usted llegó a Santo Domingo, ¿qué año era, don Pedro? Porque usted viene de La Vega, Sí, y ya me cómo va a no. contar un poco de eso, pero aquella Santo Domingo que ha cambiado de una manera dramática, Totalmente. ¿usted lo ve para bien o no necesariamente? Bueno, las cosas que ocurren no se pueden pensar que ocurrieron para bien o para mal. Ocurrieron. Ocurrieron. En el 1961, cuando vine a la capital, la avenida Abraham Lincoln existía una trocha, pero no tenía asfalto, estaba en material de base, de caliche, ¿no? Y la ciudad era muy pequeña, la ciudad era relativamente pequeña. La calle El Conde era de doble vía, ahora ya es peatonal, ya no se puede, ya no caminan ni los carros. Prácticamente todas las calles eran de doble vía, la Obispo Noel, la Bolívar, porque no había cantidad de carros, ¿no? Había autobuses de 2 pisos, afuera, los de arriba la gente iba al aire libre, ¿no? En el techo había asientos. Bueno, era una ciudad más parroquial, más pequeña, más entrañable. Una ciudad también. más amable. Bueno, depende de lo que se considere como amabilidad, ¿verdad? Era más pequeña y menos pretenciosa también en muchísimos aspectos, ¿no? Pero era una ciudad habitable, la gente tenía también sus maneras de divertirse, sus maneras de existir y de alegrarse. ¿En qué cree usted que hemos fallado, quizás de una manera más dramática? Hay quienes coinciden en pensar que es un asunto de planificación, hay quienes creen que se trata de continuidad de Estado, que cuando llega un gobierno nuevo se echan atrás algunos procesos. Bueno,
La historia tiene muchísimos factores que no se pueden mirar en el momento. Quizá hay que esperar el transcurso del tiempo y mirar hacia atrás, que es lo que hacen los historiadores. Exacto. Los futurólogos tratan de mirar hacia adelante, los historiadores tratan de mirar hacia atrás, y nosotros, perplejos en el centro del huracán, lo que hacemos es tratar de mirar hacia un lado y hacia el otro para que no nos lleve un vehículo. Porque las calles de hoy, que antes se hicieron para caminar peatones, hoy son calles para el automóvil, que es el dueño de la ciudad. El automóvil, me refiero al vehículo motorizado, Claro. camión, camioneta. ¿Usted anda en vehículo privado? ¿Alguna vez tuvo motor? No, motor nunca. ¿Bicicleta? Sí, cuando iba a la escuela en bicicleta. Cuénteme de esa ciudad de La Bueno, Vega. era una ciudad muy pequeña. La Vega era una ciudad pequeña, pero que tenía un particular sabor, ¿no? Porque La Vega fue vinculada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el ferrocarril más exitoso que hubo en aquel momento, ¿no? El transcurso, el trayecto por tierra de Santo Domingo a la capital, a La Vega, por ejemplo, o a Santiago, era infernal, ¿no? Eso era un pantanal. decía. Era infernal, era a caballo, atravesando ríos, etc. La carretera Duarte, la primera que se hace de Santo Domingo al Cibao, la hace la intervención americana. Se inaugura un par de años, la intervención fue de 1916 a 1924. La carretera de Duarte, si mal no recuerdo, se inaugura a finales del 22. O sea, hasta 1922, todo lo que se movía era a caballo o a pie, ¿no? Claro. Entonces, el ferrocarril sirvió para desarrollar el Cibao Central. Todo lo que se producía en La Vega, en el ámbito de Moca, todas las tierras agrícolas, el cacao, el café que se producía, se exportaba por ahí, por el muelle de Sánchez, porque el tren diariamente hacía el trayecto. Y entonces venían, como te dije, compañías de ópera que se instalaban en La Vega y presentaban una semana, 10 días de espectáculo, y de ahí se iban, y en Santiago ni se enteraban, ni en la capital tampoco. O sea, eso fue un impulso extraordinario, y La Vega en un momento dado se constituyó en un centro, no solo un centro comercial, económico importante, sino un centro cultural importante. Don Pedro, hay quienes dicen que de República Dominicana, en República Dominicana nos faltan algunos megaproyectos de infraestructura vial y sobre todo de movimiento de masas importante. En Santiago se está haciendo un esfuerzo importantísimo, Sí. pero con el monorriel, pero también hay gente que dice que sí es posible, y usted me dirá si eso es posible o factible o no, hacer un tren que comunique Santo Domingo con Santiago. Se ha pensado siempre en eso, ¿no? Se ha pensado. Hay partidarios del tren y partidarios de una solución vial con otro tipo de carretera más ancha, etc. El tren es costoso y el tren en esas distancias suele no ser rentable. Yo no conozco ningún estudio serio que demuestre que un tren de Santo Domingo de Santiago puede ser rentable con la demanda que se podría prever en el país. Puede ser, yo no he hecho el estudio, pero los estudios que conozco hasta la fecha, ninguno fue capaz de justificarlo, porque es un trayecto muy corto. El sistema ferroviario es inflexible, por cuanto no puede ir a tu casa ni a tu finca a recoger un furgón de piña o un furgón de naranja. O sea, tú tienes que llevárselo al tren y el que lo va a recibir ya tiene que ir a buscarlo a la estación. Claro. O sea, esas dos inflexibilidades de la salida y de la llegada le restan
rentabilidad, le restan atractivo a la solución. Pero ya en distancias muy largas, esas dos pequeñas incomodidades del origen y del final se disipan en una gran longitud. De ahí que los trenes en distancias cortas, trenes de pasajeros y de mercancías, no sean rentables. Don Pedro, antes Perdón. habla... Sí. Pero te podría decir que los trenes son rentables en distancias más cortas. ¿Cuándo? En un ingenio azucarero. Ahí sí. Porque es puerta a puerta. El tren se pasa el día entero dando vueltas, recogiendo caña, recogiendo caña, recogiendo caña. Y ahí sí. Absolutamente. Es la única manera de... En la parte anterior hablábamos de la situación de la 27 de febrero. Yo quiero preguntarle directamente, hay gente que tiene alguna aversión ahora mismo a subirse en un puente, a agarrar por un elevado. Usted ha pasado años con su empresa Tecnoamérica supervisando obras. Sí. ¿Debe estar la gente nerviosa por la infraestructura del país? No. Realmente lo que ocurrió no fue un problema de mal diseño ni de mala práctica. Sí. Simplemente se pudo haber resuelto el tema de recubrir la pared de la roca, una pared vertical muy bien cortada, pareja, totalmente lisa. Se pudo haber resuelto con un revestimiento, lo que llaman un shotcrete, que es un hormigón proyectado que se coloca sobre eso, tú cubres esto y se ve como si fuera una pared de hormigón. Se decidió poner un tabique prefabricado, colocarlo y anclarlo con un perno arriba y un perno abajo. Bueno, esto fue una decisión, pero duró 20 años. Claro, o sea, claro. pudo Pero la haber gente- durado 100, porque la naturaleza no trabaja con predicciones. Pero la gente no debe natura- estar nerviosa entonces. No, hombre, Bien. por Dios. Qué bueno que me dice eso. No. Gracias. Yo cruzo, yo acabo de cruzar por ahí. Yo no le tengo miedo a eso. Yo creo que esas estructuras se hicieron sensatamente y contra la naturaleza pues no se puede culpabilizar a nadie. Vámonos a comerciales, ya regresamos con más. Pedro Delgado Malagón, además un hombre de música, de poesía y de exquisita prosa. Ya venimos. Pedro Delgado Malagón, además de ser ingeniero civil, es un escritor prolífico. Tiene más de 520 artículos publicados en el periódico El Caribe, tiene varios libros y también es coleccionista. Me he enterado que usted colecciona desde bolígrafos a No, piezas de arte. pluma fuente. Pluma fuente. Sí, exacto, pluma fuente. ¿Cuál es su objeto más preciado, don Pedro? ¿Lo tiene identificado? Objetos, ¿no? Sí, algún objeto preciado. Bueno, no. Para no decir una obra de arte. No, ¿De dónde le viene a usted ese gusto por coleccionar cosas? no sé, pero porque el animal que colecciona clásico es la urraca, ¿no? Es un animal muy extraño, que parece que coleccionaba muchísimas cosas. Es decir, a los coleccionistas los llaman pequeñas urracas, ¿no? Pero yo nunca pensé en la urraca cuando me interesó guardar cosas que me atraían y que me producían satisfacción verlas y tenerlas, inclusive en algunos casos tocarlas. Claro. El arte me interesa, yo escribo sobre artes plásticas, he publicado muchísimas cosas también. Y tenía un tío que dirigía una academia de pintura, era pintor, y yo estoy coleccionando obras de arte, de artes plásticas desde hace 50 años, ¿no? O más. El señor Carlos Balcácer, abogado, también dice que él tiene en su residencia una
que es casi un museo. Yo no he ido a su casa, pero entiendo yo que usted tiene ahí piezas importantes que atesora. Yo tengo en mi oficina, en mi casa, en las casas de mis hijas, y hice un libro grueso, que me lo hizo Cándido Gerón, que es un crítico Claro de que arte. Cándido me fotografió las Las obras, hizo las fichas de cada una y lo tengo. Por ahí me han dicho que usted tiene, por ejemplo, cuadros de Darío Suro, Varios. varios. Sí, sí. Y alguna Yo fui pre- amigo de Darío Suro, muy amigo. y discos de acetato también, guarda. Ya no. Ya no. Me quedan ahí porque no Pero ¿sabe que se están poniendo de moda otra vez? Sí, yo sé. Sí, sé. Hay gente que tiene, o sea, los más fervorosos, fanáticos de la audición. Del long play. Sí, sí, de la audición. Se ponen unos grandísimos artefactos en los oídos. Aman los discos viejos, Sí. ¿no? Entonces compran unas agujas costosísimas y todo aquello es una parafernalia. Yo simplemente ya oigo los CD. Pero usted ha sido un amante del bolero siempre. Bueno, yo escribí un libro sobre el bolero. Anoche yo me acosté escuchando a Alfredo Sadel. ¿Cómo no? Y me enteré que Alfredo Sadel, este cantante lírico venezolano, también supe que compartimos algo de origen nosotros. Sí. Que Alfredo Sadel era Sánchez y el del se lo agarró a Gardel. A Gardel. ¿Sabía usted eso? Yo no sabía eso. Pues ¿no? entonces él mezcló su nombre y era Alfredo Sánchez y él agarró el del de Gardel para ponerse Y- Alfredo Sadel. Oh, pero mira, me acabo de enterar. Bueno, pero me pareció interesantísimo. ¿Por qué Sí. se gusta por el bolero, don Pedro? Ya parece que el bolero como que se ha extinguido un poco. Sí, el bolero fue una expresión que se dice, bueno, primero te quiero decir que hace unos 7 u 8 años, la empresa Codetel, que hacía un libro anualmente, un libro sobre temas diversos, sobre la pintura dominicana, la música, el folclore, los monumentos coloniales, etc. Un año decidieron hacer un tema que tratara el bolero dominicano. Entonces, José Rafael Antigua, que era el editor del libro por Codetel, ¿no? Él era el que estaba organizando. Seleccionó a Marcio Verón Magiolo, que en paz descanse, un gran amigo, a José del Castillo y a mí, para hacer 3 capítulos, o sea, un libro en 3 capítulos, cada uno con un enfoque distinto, ¿no? Ese libro circuló, después hubo un congreso de música en Santiago y se hizo una edición popular del libro, pequeña, así con papel barato, con 2.000 ejemplares, se repartió aquello en cantidades industriales. Y el libro, bueno, fue muy interesante, ¿no? Yo hice, el capítulo mío era perfiles y visiones de una, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero yo simplemente hice una antología de los, a mi juicio, más importantes compositores de boleros dominicanos. E hice una breve historia del bolero, Claro. que nace en Cuba, en Santiago de Cuba, grupos que se reunían, grupos de talabarteros, de gente de clase media baja, que tocaban guitarra, cantaban, se hacían las tertulias en las casas. Y el bolero va creciendo, después en la misma Cuba el género va subiendo, va conquistando gente ya de otros niveles intelectuales y de otros niveles sociales, ¿no? Bueno, y después llega un momento en que Ernesto Lecuona, que era un tipo eminente de alto copete en Cuba, hace bolero. Después aparece el bolero, entonces se junta con fuentes de música popular como la que
la que trajo aquí Sindo Garay a finales del 19. En fin, que el bolero que surge en Cuba se propaga como una epidemia por todo el Caribe. Se hacen boleros en Puerto Rico, Rafael Hernández, Silvia Reixac, boleros en México, Agustín Lara, después recientemente Armando Manzanero. En fin, que el bolero se hace en Venezuela, Chelique Saravia, bueno, Aldemaro Romero. El bolero se hace un género casi del Caribe hispanoamericano. Entonces, tenía sentido, y el bolero dominicano también hubo grandes compositores, Juan Lócuar, Luis Alberti, Manuel Sánchez Acosta, Rafael Solano, Manuel Troncoso, Nelson Lugo. Es decir, había ya también una presencia dominicana en el bolero. Y Codetel decidió, diríamos, relatar aquello, claro, ¿no? Claro. Entonces a mí me tocó hacer la antología de los autores que yo pensaba. Yo escogí los 10 que a mí me sugerían que constituían quizás el esqueleto, la base física del bolero y que cubrían las variedades más importantes de lo que fue el bolero dominicano. ¿Usted enamoró con bolero? Obviamente. Obviamente. Sí, con serenatas. ¿Lejos de la bachata? No, yo no. De la bachata yo tengo unas... Usted tiene una percepción interesante sobre la bachata. Sí, sí. He dicho que es un tango escrito por un analfabeto. La bachata, sí. Se han ofendido a alguna gente, pero yo no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Pero esa bachata ha ido cambiando también, hay un poco de todo. Sí, pero La complejidad musical es diferente. Pero la bachata no es un género musical. La bachata puede ser un ejercicio físico, puede ser una manera de... una música para acompañar gente que está haciendo gimnasia, o gente que quiere, no sé, rebajar de peso. Pero la bachata no tiene ningún sentido musical, no tiene ningún atractivo musical, ni melódico, ni armónico, y tampoco la letra, porque la bachata no es capaz de decir absolutamente nada parecido a lo que decía Agustín Lara, o a lo que dijo Manuel Troncoso, o Solano, ni nada. La bachata no se habla de amor, por ejemplo. Bueno, Juan Luis ha hecho allí un intento. Bueno, ¿no? Juan Luis ha hecho algo comercialmente muy útil para él. Bueno, diríamos que salvó algunas de las experiencias de bachata, ¿no? Pero la bachata no es Juan Luis Guerra, la bachata es el Añoñadito, la bachata Sí, claro. es una cantidad, Luis Segura. Mire, vamos a irnos a una pausa comercial. Yo sé que usted, además de coleccionar obras de arte, de coleccionar plumas fuente, entre otros objetos, es un lector de esos que no tiene fin. Normalmente este programa se transmite domingo a las 10 de la noche. ¿A esta hora usted está leyendo? Depende. Podría ser. Podría ser. ¿Se necesitan 50 libros al año? ¿Perdón? 50 libros al año. Escuché yo hace poco que es lo que se recomienda para cualquiera que quiera estar medianamente... O sea, uno a la semana. Podría ser, depende del tamaño. Pero un libro no es una unidad. Hay libros de 1000 páginas, hay libros de 20 Pero ¿sabe páginas. por qué yo se lo libros de pregunto? 30. Porque es que a veces yo siento que nos perdemos en esto, ¿no? Y entonces me han dicho también por ahí que el que se pierde en esto se pierde de un gran universo que está en páginas, hay gente que le gusta leer más en dispositivos electrónicos. ¿Cómo ve usted la irrupción de la tecnología? Bueno, no, claro, para mí es esencial. Yo leo muchísimas cosas. Sobre todo yo leo 10 periódicos al día, Sí. periódicos de España, periódicos de Sudamérica, periódicos de Estados Unidos. O sea, y eso no lo puedo tener físicamente. Claro, Entonces, claro. Entonces la Internet ha sido un vehículo extraordinario para uno mantener el contacto. Inclusive leo poesía por Internet, leo novelas, a veces novelas no muy largas, la vista se fatiga. Pero yo digo es por esto de las redes sociales, que la gente se pierde
a veces en las redes sociales nos perdemos, pasamos mucho tiempo ahí en TikTok, No, en Instagram. yo no sé qué es TikTok ni sé para qué sirve. No sabe. No sé, tampoco sé para qué sirve. Si es que sirve para algo, ¿no? Hay gente que le encuentra utilidad. Pero ¿qué es TikTok? Yo Bueno, no- una red social donde la gente hace videos corticos que le resultan a muchos interesantes. Hay mucho baile rápido, gente que quiera bailar de un lado para otro y eso genera mucha gente que ve, sigue, le da mucho corazoncito y parece que la cosa funciona. Y genera recursos, don Pedro. Sí, bueno, sí, sí. O sea, Hay una red que se llama Tinder. ¿cuál? Hay una red social que se llama Tinder. ¿Sabía usted? No le cuento mejor. Vámonos a la pausa y regresamos. Regresamos con más. Pedro Delgado Malagón está en la casa, me queda poquísimo tiempo y quiero hablar con él de muchas cosas. El tema de los libros, don Pedro, ¿algún libro que usted considere que es esencial para comprender a la República Dominicana de hoy? Bueno, los libros de historia, ¿no? Sí. Obviamente son la entrada al conocimiento de nuestra nación, de nuestro pueblo. Los libros de Fran Moya, los libros de Roberto Casá, hay libros básicos también de la geografía dominicana, Correcto. que hay que conocer, libros de sociología dominicana, hay libros, ¿no?, importantes si uno quiere conocer la República Dominicana, su propio país. Claro, claro. Pero yo leo mucha literatura, leo libros de economía, leo libros de ingeniería también. A mí me llamó la atención una perspectiva que me parece que es filosofía política pura, suya. Usted ha dicho, acato la inclinación de los demás, tanto como espero que se tolere la mía. Usted ha escrito eso y me pareció muy práctico. Sí, sí. Sí, no recuerdo en qué lugar lo dije. Usted me parece que dijo esto en Hitos del Bolero Dominicano. Ah, al final, sí. Sí. Sí, sí, claro. Porque siempre hay opiniones divergentes, ¿no? Opiniones contrapuestas. Entonces yo digo, yo respeto todo, pero que respeten lo mío, ¿no? Pero esto se puede aplicar a muchas cosas, no nada más Pero al claro, bolero. claro. Eso es un llamado a la convivencia pacífica, en el fondo, ¿no? ¿Cómo, don Pedro, llegó usted a la Secretaría de Obras Públicas? Es quizás el ministro de Obras Públicas más joven que ha tenido el No, país. no. 38 años tenía usted. Sí, pero hubo otros que eran un poco más jóvenes que yo. ¿Cómo llega usted a esa posición y por qué ha decidido, si es que ha sido una decisión, no volver a comprometerse en una posición de Bueno, Estado? yo nunca me comprometí políticamente con ningún partido, ¿no? Yo simplemente en ese momento era muy amigo de Atuey de Camps, que en paz descanse, que era un dirigente político del PRD. Y entonces Atuey, bueno, un día lo vi, me dijo, te voy a visitar. Me visita y me convence de que participe en la precampaña del doctor Jorge Blanco, que se estaba postulando a la presidencia. Fui un par de veces, me encontré con un grupo de amigos que estaba también participando de ese proyecto. proyecto. Bueno, me incorporé poco a poco, ¿no? Sin darme cuenta. Y al final, pues, el doctor Blanco ganó la convención. Digo, bueno, ya la cosa iba en serio, ¿no? Entonces, me nombró miembro del equipo para escribir el programa de gobierno. Bueno, entonces me fui envolviendo sin una decisión firme, pensando que en cualquier momento podía salirme. Pero finalmente no me salí. Cuando ganó las elecciones me nombró en la comisión de transición. Digo, bueno, ya esto es ineludible, ¿no? Y me pasé los 4 años y tuve una relación con la familia, con el doctor Jorge Blanco y con doña Cela, muy, muy entrañable. Yo no los conocía y fueron excelentes amigos, excelentes casi familiares nuestros,
mío y de Kit y de mi familia. Y entonces, pues nada, después de eso, pues yo no había sido miembro del partido, nunca fui. Salí y volví a la profesión, volví al oficio, ¿no? ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser funcionario? ¿Recuerda usted esa época? Bueno, no sé. Lo mejor es poder hacer cosas que uno entendía que eran útiles, ¿no? Y lo peor es no poder hacer muchísimas cosas que uno entiende que son útiles. Siempre el pasar por un cargo, sobre todo que uno no va a buscar más nada que eso, que ser útil. Yo no he ido a buscar nada, cosas fuera de la ética, ¿no? Yo traté de hacer cosas, de hacer proyectos, algunos se pudieron hacer. Yo reformulé el proyecto de la carretera Duarte, que estaba aprobado del gobierno anterior por el BID, pero que solo eran 19 kilómetros. Yo reformulé la ingeniería y con los ahorros pudimos llegar a Santiago con la misma cantidad de dinero. El BID me felicitó, etcétera. Eso fue un logro. Después con Venezuela hice varios proyectos con el Fondo de Inversiones, carreteras en el sur, se reconstruyeron varias, pero no había mucho dinero en ese momento porque estábamos en pleno acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El petróleo precios altísimos, la economía prácticamente quebrada. Constreñida, claro. O sea que solamente se podían hacer proyectos buscando financiamiento internacional. Yo me pasaba el año entero viajando, de Washington a Venezuela, a España. O sea que yo fui un ministro itinerante y pedigüeño. Ahora que usted menciona Venezuela, sería un pecado si yo no le pregunto alguna visión final, tanto de mi país, tanto de Venezuela, que ya yo digo tengo una patria compartida. Yo soy venezolana de origen, pero tengo 13 años en este maravilloso país, en República Dominicana. Y leí que usted escribió lo siguiente, me pareció interesantísimo. Los venezolanos son peritos en sueños, experimentados arquitectos de utopías. Sí. Y dije, yo voy a agarrar esa frase, se la voy a mandar a un par de amigos. Yo quiero su visión hoy de mi país, porque además lo conoce bien y porque además tiene un origen en la ciudad de Coro. Y luego conclúyame, por favor, con su visión de Haití, de quien usted ha dicho lo siguiente. Haití ha sido y es medularmente eso: fuego, hoguera, incendio prolongado y aniquilador. Sí. Sí. Bueno, voy a comenzar por Venezuela, Sí. por lo más grato. Venezuela fue la patria de Miranda y la patria de Bolívar, los dos grandes soñadores de América, ¿no? Y Bolívar se inventó el continente, se inventó la independencia y Miranda es un personaje entrañable. Yo he escrito sobre Miranda también. Bueno, es penoso lo que ha ocurrido en Venezuela, absolutamente. Han desmantelado un país productivo, de gente inteligente, de gente trabajadora, de gente con iniciativa y con recursos naturales, muchísimos. Entonces, solamente nos queda lamentar lo que ha ocurrido y a escondidas agradecer lo malo que le ha ido a los venezolanos allá, porque nos hemos llenado de venezolanos productivos, inteligentes, gratísimos, que han mejorado las condiciones nuestras. La lástima es que sea en perjuicio de la gente que queda allá en el Cono Sur. Ya los dominicanos nos habían mejorado a nosotros, así que es una relación simbiótica. Esa es la verdad. Y lo de Haití, bueno, lo de Haití es algo patético, ¿no? Haití es... No hay solución, don Pedro, Haití. Bueno, se ha hablado de un fideicomiso, pero ya la política internacional, ya las Naciones Unidas se han, diríamos, reblandecido, ya
ya las Naciones Unidas no son lo que fueron, ¿no? Ni las potencias son Ni lo las que fueron. potencias. Tienen miedo a todo, miedo a la pandemia, miedo a la bisexualidad, miedo, todo, o sea, viven en estado de pánico las potencias. No se toman decisiones No se en esos toman organismos. decisiones, todos tienen temores. Entonces Haití no tiene gobierno, Haití no es una nación, Haití es un conjunto, un mosaico de tribus que cada una por su lado, ¿no? Hay bandas, hay gente, no hay control no hay Estado, no hay control de la vida, de nada, del tráfico, no hay comida. O sea, Haití es un estado fallido, o un territorio, o un conglomerado fallido, Sí. porque no es ni siquiera un estado. ¿Y usted se inscribe en los que piensan, entre los que piensan que se propugna que República Dominicana asuma todo lo que ocurre en Haití? Siempre, usted se- está en esa idea. siempre ha existido un grupo con esa Idea. ¿no? Pero no creo que sea posible. Ya nosotros, bueno, hemos avanzado bastante en los últimos 40, 50 años. Y Haití simplemente es el país más en el fondo de todo el continente americano. Es la nación más empobrecida, más diríamos, devastada. Haití ya es un verdadero fracaso como sociedad. Don Pedro, Yo diría que una solución, aunque parezca excéntrica y parezca, diríamos, risible quizás, sería devolverlo otra vez a África, al pueblo haitiano. Ya devastaron Haití, Claro. ahora en Haití ya no se puede, no hay nada, no hay bosque, no hay nada. Entonces, bueno, vamos a mandar a un sitio donde hayan bosques, que puedan otra vez pasarse 100 años quemando madera. Don Pedro, yo le agradezco enormemente que usted nos haya acompañado hoy. Yo le traje un piano, pero yo no sé si usted quiere tocar No, una pieza. muy temprano. Muy temprano. Bueno, pues este programa lo grabamos a las 10 de la mañana. Pero normalmente en su casa usted toca piano. ¿O ya no? No, perdido no el- mucho, no. Yo tengo 3 pianos en la casa. Ajá. Uno en la biblioteca. ¿Para no tocarlo? ¿Eh? ¿Para no tocarlo? No, pero los tengo y siempre hay la esperanza. Pronto yo le paso por el lado y le digo, pronto te voy a poner la mano, ¿eh? Está bien, don Pedro. Cuando usted haga eso, usted me manda un videito. Te voy a llamar. Muchas gracias, don Pedro. Ojalá Gracias. sea una pieza de Alfredo Sadel. O de cualquier maestro, ¿no? Agustín Lara. De Aldemaro Romero. O de Aldemaro. La podríamos compartir juntos. Gracias, don Pedro. Vamos hasta la próxima Gracias a ti. semana. Que tengan feliz domingo, pásenla bien. Nos vemos el próximo fin de semana por aquí, en Siendo Honestos. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,